Ser Radio Paradiso. Con Sonia Ballesteros. Recuperar otros veranos es nuestra propuesta para este tiempo que vamos a compartir hoy con dos voces que seguro reconocen de inmediato. Hoy nos acompañan Juan José Millás y Ángels Barceló para hablar de sus otros veranos. Son los suyos, pero seguro que serán también algo nuestros, porque nos vamos a reconocer en una canción, en una playa, en el camping, en ese paisaje o en esos juegos que les pertenecen a ellos, pero que se parecen seguro a los que guardamos en el recuerdo de nuestros propios veranos. Empezamos ya con Millás, por el inicio de su verano. Bueno, el verano empezaba cuando terminaba el colegio, evidentemente, y por lo tanto el verano era ese vasto territorio soleado y a veces duro, porque en las tardes eran eternas, anochecía a las tantas y tal, que iba de final de curso, desde junio hasta octubre, que era mucho tiempo, sobre todo para los niños, porque para los niños el tiempo tiene una duración que no tiene para los adultos. Yo me acuerdo que un día un taxista me contó, no sé a propósito de qué venía aquello, ¿no? Bueno, sí lo sé, porque él se había fumado un canuto y cocheó ahí a marihuana. Yo me monté y él estuvo a punto de darse con el coche de delante por no frenar a tiempo. No nos llegamos a dar, pero estuvimos a punto, ¿no? Y yo le dije, es que yo creo que era hachís. Le dije, es que el hachís quita reflejos, le dije yo. Y entonces él me contó lo siguiente, me contó que estaba muy hablador, y me contó que él tenía en torno a 45 años o por ahí, ¿no? Y ya empezaba a tener la sensación de que el tiempo duraba poco. Pero que sin embargo cuando se fumaba un canuto, el tiempo se alargaba. Y que eso producía una especie de contradicción entre su biología y su sensación, ¿no? La verdad es que era un tipo muy interesante, muy divertido. Y entonces, a propósito de eso, me acabó contándome que había leído en una revista científica que el cerebro segrega una sustancia que proporciona la sensación de duración, porque el tiempo tiene una dimensión subjetiva, pero que esa sustancia, a medida que vamos creciendo, el cerebro va dejando de producirla, de segregarla, y por eso esa experiencia general de que a medida que nos hacemos mayores, el tiempo dura menos. Bueno, a mí aquella explicación me resultó lógica, ¿no? Sí. Pero sin embargo, un día llevamos a la radio a un médico y yo me conté esta historia y me dijo que nada de eso, que no había ninguna sustancia del cerebro que produjera la sensación de duración y tal, pero yo aún así, aunque me lo dijera un médico, todavía creo más al taxista, porque es que si no, es inexplicable lo que dura el tiempo en la infancia y lo poco que dura en la madurez, ¿no? Yo también te compro la teoría del taxista, porque una explicación científica para resolver el misterio de por qué se acelera el tiempo. Dice, hombre, ya no entiendo, esa sustancia. Claro. Por lo tanto, si inventar una pastilla, que este hombre en lugar de tomar una pastilla, fumó hachís, ¿no? Ahora, pero porque hay un momento, hay una edad en la que el tiempo no es que vaya deprisa, es que se mezcla todo. Hay un momento que es que, no es que, ya te digo, que no es que dure poco, es que todo está ahí, ya. Bueno, Juanjo, y todo esto para hablar de los veranos de tu infancia y de otros veranos también. Cuéntame, por ejemplo, ¿cómo era el espacio físico de esos veranos? ¿Cómo lo recuerdas tú? Bueno, yo he tenido dos infancias, que es como tener dos cabezas o cuatro piernas, es una monstruosidad, ¿no? Porque yo nací en Valencia, que es donde vivían mis padres, pero a los 6 años mi familia se trasladó a Madrid, que, en fin,
que es un corte brutal por muchas razones. Pues, primero, porque ibas del Mediterráneo a la estepa. Estoy hablando de los años 51, me parece, porque ibas de un sitio donde había mar a un sitio donde no había mar, porque ibas de un sitio donde el clima era templado a un sitio donde hacía un frío del diablo. Y además, ese viaje coincidió también con una caída económica de mis padres, con lo cual en Valencia éramos unos burguesitos y en Madrid no. Entonces, ese corte fue tan traumático, fue tan brutal, que yo recuerdo perfectamente todo lo que sucedió antes de los 6 y todo lo que sucedió después de los 6. O sea, mi vida en cierto modo se divide entre antes de Madrid y después de Valencia, ¿no? ¿Y esos veranos cambiaron mucho antes y después? Bueno, claro, los veranos en Valencia estaban dominados por la playa. Claro, íbamos a la playa con muchísima frecuencia. Y entonces en la playa era un espacio de libertad. Claro, quien ha conocido aquello aprecia por eso tanto la canción de Serrat, del Mediterráneo, ¿no? Porque, en fin, y entonces esos años son años en los que, por ejemplo... Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Y entonces yo tenía una imagen mítica de Valencia, pero sobre todo, ya te digo, por aquello de la luz del Mediterráneo, el mar, la temperatura, los olores, y también porque es una época idílica, familiarmente hablando, ¿no? Solo recuerdos de Valencia. Madrid, por lo que cuentas, fue una ruptura. ¿Qué pasó en los veranos madrileños de tu infancia? Tú imagínate el cambio, ¿no? Sí. O sea, el cambio de todo lo que te puedes imaginar del escenario de un Mediterráneo, ¿no? Y de una situación familiar económicamente desahogada y tal, a un cambio en donde no había mar, donde la situación económica era distinta y se percibía, aunque a los niños se nos ocultaba, pero ya sabes tú que a los niños se enteran más de lo que no se habla de lo que se habla, ¿no? Y entonces de esos veranos madrileños recuerdo que terminaba el colegio y nosotros vivíamos, entonces era en Extrarradio, hoy es una zona muy cara, que es en el barrio de la Prosperidad,
que entonces era un barrio de casas bajas en su mayoría, ¿no? Y nosotros vivíamos en una de esas casas bajas porque mi padre había creado una casa que tenía unos cuartos traseros que servían de taller porque fabricaba aparatos de electromedicina, ¿no? Entonces necesitaba una casa que tuviera incorporado el taller. Entonces era un chalet de aquellos años, de aquellos barrios alejados del centro, muy deteriorado, con goteras, sin calefacción, en fin. Pero tenía la ventaja de que había atrás un patio y al otro lado del patio había unos cuartos que son los que mi padre utilizaba de taller, ¿no? Y en la parte delantera había un jardín con un emparrado y tal. Y mi calle, pues era la última calle de la realidad, porque a partir de mi calle todo era un descampado infinito, por el que a veces una especie de nada, por el que en verano nos aventurábamos, a veces yo creo que llegando cerca del aeropuerto, campo a través, ¿no? Con hierbas agostadas, con cardos, con amapolas, que es una planta también de verano, grillos que saltaban por ahí, mariposas, y aquellas tardes eran, yo las recuerdo como eternas, no se acababan nunca, 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 nunca. Y entonces estas eran las tardes, y entonces recuerdo que vagabundeábamos, los chicos por allí, por el barrio, hacíamos disparates, pero era un barrio, ya te digo, casas bajas, y a veces recorríamos el barrio por los tejados, buscando nidos de pájaros. Había en medio del campo, donde hoy está esta calle de Corazón de María, había una alcantarilla abierta. Y nos metíamos en esa alcantarilla, y es verdad que yo ahora, fíjate, no haría eso ni por dinero, ¿no? Nos metíamos allí y recorríamos. Bien es verdad que científicamente, porque uno de los compañeros con los que íbamos decía que no había que llevar linternas, que había que llevar una vela, y si la vela se apagaba significaba que había gases y que nos teníamos que ir. Esa vela era un poco el canario de los mineros, ¿sabes? Que los mineros bajaban a la mina con un canario, y si el canario se moría es que no había oxígeno, ¿no? Y entonces en nuestra fantasía llegábamos desde el barrio de la Prosperidad hasta la Plaza de Castilla. Decíamos, aquí llegaron en tal fecha, poníamos en las paredes de la alcantarilla, y eran unos viajes al infierno, ¿no? Unos viajes subterráneos, imagínate, las ratas por allí danzando. Yo no sé cómo éramos capaces de hacer esas cosas, y lo que es increíble es la libertad que vivíamos, ¿no? Porque nuestros padres nos soltaban después de comer y no querían saber nada de nosotros hasta la hora de la cena, ¿no? Disfrutabas de una libertad infinita, tenías todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisieras, y en tu caso, las horas muertas dieron para mucho. Claro, aquellas horas muertas te obligaban a ser muy imaginativo. Yo le saqué mucha vida a las horas muertas, porque fantaseé mucho, ¿no? Porque otra de las cosas que hacía, por ejemplo, que yo tuve la suerte de que en mi barrio había una biblioteca, y a veces nos metíamos allí para huir del calor o para descansar, porque claro, la calle es muy agotadora, ¿no? Y entonces allí, en esa biblioteca, yo empecé a leer. Siempre lo digo porque es verdad, mucha gente no recuerda la primera novela que leyó en su vida. Yo la recuerdo perfectamente. Fue 5 semanas en Globo, de Julio Verne, y lo recuerdo porque es que entramos en la biblioteca. Claro, allí no se podía hacer nada, porque si se te ocurría hablar o moverte, había allí un sargento que decía, no podías. Y entonces yo recuerdo que, claro, debido a aquel aburrimiento, un día tiré de un libro de los que había allí, y que fue y empecé a leerlo, y me caí dentro del libro, y eso me convirtió en lector. Yo si no, pues posiblemente no habría sido lector, porque no había nada en mi entorno, digamos, que me empujara a ser lector. Y ser lector, no sé si me salvó la vida, yo creo que sí, pero en todo caso la cambió completamente, ¿no?
porque gracias al hecho de ser un lector luego fui escritor, pero sobre todo lo que yo aprecio es el hecho de ser un lector. Me hablabas antes de ese descampado infinito donde sonaban los grillos. ¿Qué otros sonidos asocias a tus veranos? Pues desde luego en Valencia el sonido del mar, sin duda alguna, el sonido de las olas, sin duda alguna. Nosotros íbamos mucho a la búsqueda de caracolas grandes, que nos gustaba coleccionarlas, ¿no? Y tú sabes el misterio de las caracolas, que en las caracolas te las llevas al oído y escuchas el ruido del mar. Me imagino que es una experiencia que has tenido, no sé. Sí, sí. Si eres niño es una maravilla, porque realmente es el mar lo que hay ahí dentro. Misteriosísimo, ¿no? Entonces, y en Madrid, bueno, yo creo que de un lado de la radio, porque ahí yo tengo conciencia de la radio todo el rato, donde ponían muchos boleros. Mi educación sentimental viene del bolero, porque estábamos oyendo boleros todo el tiempo, y porque ponían muchos. Bueno, mi novela más autobiográfica, que se llama El Mundo, con la que gané el Planeta en el 2007, me parece, y luego también el premio al año siguiente, el Premio Nacional de Narrativa, ¿no? Sí. Se llama El Mundo por un bolero para mí importantísimo que se llamaba Un Mundo Raro, que es una canción que a mí me pone los pelos de punta cada vez que la oigo, y la habré oído millones de veces, porque yo me sentía un poco así en un mundo extraño, ¿no? Esa canción que dice: si quieren saber de tu pasado, decir una mentira, di que vienes de allá del mundo raro, etcétera, ¿no? Y yo tenía la sensación de venir de un mundo raro, ¿no? Yo me sentía como un niño. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé
fe en el amor y que nunca he llorado. Mi identificación con aquella canción fue tremenda. Y ahora que hablamos de canciones, fíjate, me estoy acordando que un verano, claro, nosotros no teníamos tocadiscos, el tocadiscos era un lujo brutal. Un verano me llevaron a mi padre, con mi padre hacía aparatos de electromedicina, pero luego era famoso entre sus conocidos y tal, porque arreglaba todo. Sabía mucho de electricidad y de mecánica y tal, y arreglaba todo. Y un verano alguien, no tengo ni idea de quién, me llevó un tocadiscos que se me había estropeado. Y para que lo pudiera probar, me llevó un disco de esos pequeños, que por una cara, que era un disco de Lucho Gatica, y por una cara tenía la barca, y por la otra cara las horas. No, en reloj no marcan las horas, no, en reloj se llamaba la canción. Y entonces, por alguna razón, ese tocadiscos se quedó en casa allí, pues todo verano, ¿no? Y entonces yo recuerdo, y estaba allí en el salón, y entonces yo recuerdo que ponía compulsivamente estas dos canciones, La barca y El reloj, que son también dos boleros, ¿no? Por eso te digo que mi educación sentimental viene de ahí, viene del bolero. Entonces, si tu educación sentimental viene de ahí, habrás sido un romántico. Bueno, ha sido un desastre, claro, porque en el bolero, el amor verdadero es el que no se produce, es el amor roto, ¿no? Claro, y entonces es un desastre, porque claro, los amores que iban bien no eran buenos, eran buenos los amores que iban mal. Esto durante mucho tiempo para mí fue un desastre. Juanjo, si vamos avanzando ya en el tiempo, pasando ya de la infancia, ya cuando eres ya más mayor, ¿tú recuerdas cuál fue tu primer trabajo de verano, si es que lo tuviste? Sí, fue de marionetista, y fue una casualidad. Un día aparece por mi casa a media mañana, debía ser el mes de agosto, así, una chica que hacía encuestas, que entonces era una rareza, debían ser de las primeras encuestas que se hacían. No sé sobre qué eran encuestas. Y entonces se enrolló con mi madre, yo recuerdo allí en el sofá, yo mirando, y entonces no sé cómo, mi madre me debió de preguntar cómo se hacía eso, pensando en alguno de mis hermanos, no en mí, que no tenía yo edad, yo creo, para ser marionetista, o sea, para ser encuestador. Y entonces ella me miró y dijo, en el Teatro María Guerrero, fíjate, el Teatro María Guerrero, que luego para mí fue un teatro mítico, ¿no? Las casualidades de la vida, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que yo he mirado sitios en los que luego he caído, ¿no? Luego te explico. ¿Sí? El caso es que dijo, hay una compañía de marionetistas que necesitan chicos o chicas jóvenes, y entonces me miró a mí y me dijo mi madre, pues vete. Mi madre me lo dijo a mí porque me vio a mí de marionetista, ¿no? Y yo también, la verdad es que yo también me vi. Y esa misma tarde me fui al Teatro María Guerrero. Y entonces allí me pusieron una marioneta en la mano. La cuestión era que teníamos que hacer andar por el escenario, ¿no? Era una práctica donde se seleccionaba a los que tenían habilidad, a los que no. Y a mí me vieron que tenía habilidad y entonces me seleccionaron. Y entonces estuve trabajando pues como un año o así con esta gente, ¿no? Y ese verano, y te decía lo de María Guerrero, ¿sí? Porque claro, en María Guerrero, un teatro mítico, claro, fíjate, por dónde está, por lo que ahí se representa. Y luego yo resulta que muchos años después escribí un monólogo para Magui Mira, que se llama Ella Imagina, y en Madrid se estrenó en el María Guerrero. Y entonces, para mí aquello fue una de estas satisfacciones tan grandes, ¿no? Y de regreso a la adolescencia. Y claro, recordaba los paseos que me había dado yo por el escenario, de un lado a otro, moviendo la marioneta, ¿no? Y lo difícil que me resultaba al principio sincronizar los movimientos de los pies, las manos, la cabeza. Y claro, además, en 2 horas te seleccionaban, te decías, tú sirves, tú no sirves. Y yo tenía una carga de responsabilidad porque me hacía tanta ilusión, ya no por el dinero, que por supuesto, ¿no? Por llevar un poco de dinero a casa, sino porque era teatro. Claro, imagínate, era hacer teatro, ¿no? Es evidente que el teatro forma parte de tus veranos. ¿Y el cine, Juanjo? Sí, recuerdo que luego, cuando construyeron Ciudad Pegaso, pusieron un motocine ahí. Y entonces íbamos a Ciudad Pegaso
andando porque unos compañeros del colegio vivían allí, pues sus padres trabajaban en Pegaso y en la ciudad de Pegaso es una ciudad construida para los empleados de Pegaso. Es una ciudad muy curiosa, que está cerca de donde yo vivo ahora, está aquí cerca. Y entonces íbamos a un motocine que habían hecho allí para los americanos, porque claro, en aquella época por esa zona había muchos americanos de la base de Torrejón. Claro, los primeros negros que nosotros vimos eran los de la base de Torrejón. Y entonces ahí había un motocine que estuvo muchos años. Yo nunca fui a ver películas, porque iba de día y eso era de noche y la gente iba en coche y tal, ¿no? Pero que tenía muchísimo público de estos norteamericanos, de los soldados de la base, ¿no? Pero, y en cuanto a cine, digamos normal de saga, ahí es difícil distinguir en invierno y en verano, pero hay un dato que sí recuerdo, y es que llegó un momento en que llegó la refrigeración. En los carteles de las películas, que eran maravillosos, había un cartel muy grande donde se ponía una escena como de Polo Norte con un iglú y unos pingüinos, y debajo ponía refrigerado, que quería decir que en el cine hacía frío. Yo creo que eran ventiladores, no creo que fuera una refrigeración como la que hoy conocemos. Y sí tengo esa escena de los pingüinos, refrigerado. Pero si me dices, ¿recuerdas una película que viste en verano? No, porque además yo perdía en el cine la noción de la realidad, porque a mí las películas me trastornaban absolutamente, porque yo me identificaba con todos los personajes, ¿no? Me acordé mucho de esto cuando vi la película esta de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Sí. Donde esta mujer que tiene una vida pobre tan desastrosa se mete en el cine y se evade absolutamente de la realidad hasta el punto de que empieza a pasar esto de que los personajes se salgan. Señorita, veo que le encanta esta película. ¿Es a mí? Lleva aquí todo el día. La he visto antes 2 veces. ¿Me habla a mí? Sí, ha visto esta película por 5ª vez. Henry, ven aquí, rápido. He de hablar con usted. ¿Qué haces, Tom? ¡Vuelve a la pantalla! Tom, vuelve ahora mismo. Estamos a mitad de la Dejadme en historia. paz. Quiero echar un vistazo por aquí. Seguid sin mí. ¿Quién es usted? Cecilia. Voy a buscar al gerente. Vayamos a algún lugar donde podamos hablar. Pero usted estaba en la película. Yo te digo que mi grado de identificación con el héroe o el antihéroe de la película que correspondiera era de tal calibre que cuando era la hora de salir del cine y yo salía a la calle López de Hoyos, que era una calle maltrecha de aquellos años y tal, yo estaba vagabundeando hasta que llegaba a casa, pero recuperando quién era y recuperando la realidad. Luego, eso también me ha pasado con unas novelas, pero recuerdo con una intensidad especial con el cine. Viajaste mucho con la imaginación a través del cine, de los libros, y en la realidad, ¿hubo viajes de vacaciones en esos años? Que no hacíamos viajes de verano. Yo tenía muchos compañeros que se iban a la sierra en verano, aquello era un lujo, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba en la sierra, joder, la sierra era un lugar mítico para mí, se van a la sierra, ¿no? Y tenía otro compañero que sus padres tenían un apartamento en Benidorm. Y aquello también, Benidorm, me mandaba unas fotos de los atardeceres de Benidorm, bueno, fotos no, postales de Benidorm. Estuve, por cierto, en Benidorm hace poco haciendo un reportaje. Pero no, yo no conocí, digamos, hasta muy mayor la idea, el concepto de veraneo, de irse de vacaciones. Yo eso no. La idea de irse de veraneo es una idea un poco. Yo ahora tenemos la suerte de que tenemos una casa en Asturias, ¿no? Que yo estoy muy llegado a Asturias porque la familia de mi mujer era de allí. Nosotros ahora tenemos ya, los padres de mi mujer ya fallecieron, tal. Nosotros tenemos allí una casa, ¿no? Yo cuando descubrí Asturias me quedé fascinado porque era mi paisaje. Fíjate que habiendo sido de Levante, ¿no? Pero sin embargo fui a Asturias y ese mar tan atormentado, ese paisaje y tal, me quedé prendado y vamos allí. Pero la idea no es, yo no me voy de veraneo, ¿no? Yo me voy allí a trabajar y cambio de sitio de trabajo, ¿no? Y me gusta, sobre todo, porque tiene mar, porque una de las cosas que yo nunca comprendí
cuando vinimos a Madrid, cuando yo tenía 6 años, es que en Madrid no hubiera mar. Esto para mí era algo completamente incomprensible. Y porque yo le decía a mi madre, ¿por qué no vamos a la playa? Decía, hijo, que es que no hay mar, esto es en interior. Y yo no sabía qué era esto del interior y del exterior, ¿no? Yo que me parecía es que una ciudad sin mar era una ciudad, era como un hombre sin piernas, ¿no? Algo me faltaba a esa ciudad si no tenía mar, ¿no? Y desde entonces siempre he vivido con la idea de que es imposible vivir en una ciudad sin mar y que por lo tanto yo siempre he vivido mi estancia en Madrid como provisional. He vivido aquí toda mi vida, pero siempre he vivido como provisional. Es cierto que cada vez paso más tiempo en Asturias. Siempre que empiezo una novela, la empiezo allí, me escapo allí unos días, siempre que la tengo que terminar también, y entonces voy vengándome de toda esta existencia sin mar, porque ya te digo, para mí la vida sin tener el mar al lado es inconcebible, y por eso toda mi vida ha sido provisional. Qué provisionalidad más larga, ¿no? Hay veces en que toda la vida se muere uno en la provisionalidad, ¿no? Bueno, Juanjo, para terminar ya me gustaría que me dijeras, no sé si es una reflexión, una idea, un cómo lo recordaremos, algo sobre el verano del 2020. Si en junio estoy en Asturias y me quedo allí hasta septiembre, para mí será como todos los veranos, porque yo normalmente no hago cosas excepcionales. Yo me levanto pronto, escribo, me voy a caminar, no soy de playa, quiero decir, no soy de irme a la playa y tumbarme al sol, no. De hecho, yo si bajo a la playa bajo pronto, bajo cuando hay poca gente, pero para caminar, porque a mí me gusta mucho caminar. O sea, yo en la playa no puedo estar parado. Yo espero que para mí sea un verano normal. De la normalidad de siempre. Yo me decía, antes hablaba por teléfono con una amiga y decíamos esto, no queremos la nueva normalidad, queremos la de antes, queremos ser tan idiotas como éramos antes, ¿no? Juanjo, encantada de haber hablado contigo y muchísimas gracias por tu tiempo y por todo, de verdad. Nada, ha sido un placer, cuídate. Igualmente, un beso. Un beso. En la cadena SER, Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. La nit de Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia, primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria. En mi imaginario las vacaciones de verano empiezan la noche de San Juan, porque era cuando terminaba el colegio y porque en Cataluña la noche de San Juan se ha celebrado muchísimo siempre y era como la llegada del buen tiempo, de las fiestas. Cuando eres pequeño porque tiras petardos y cuando eres mayor porque sales y bailas y vas a la playa de noche. Para mí las vacaciones de verano siempre el punto que lo marca es la noche de San Juan. Y luego, de curiosidad, acabé viviendo en un pueblo que la fiesta mayor es San Juan, con lo cual todavía era más significativo aquello. ¿Qué pueblo era? No, Vilassar de Mar. Ay, Vilassar. La fiesta es por San Juan, entonces ya era todo. La nit de Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba. La nit de Sant Joan es el inicio del verano para Àngels Barceló, pero más allá del día en que empieza, ¿para ti el verano es? Para mí el verano, durante muchos años de mi vida, ha sido un camping. Yo he veraneado en un camping durante muchísimos años, primero con tienda de camping, después con una caravana, y para mí el camping era libertad, era playa todo el rato, era bañador todo el rato, ir descalzos todo el rato, era bicicleta, era pandilla de amigos, y yo lo relaciono, luego ya cuando te vas haciendo mayor ya son otros veranos y otras historias, pero yo el verano era noche de San Juan, nos instalábamos en el camping y eso era lo más maravilloso de la vida. ¿Erais muchos en casa? No, somos 4, somos padre, madre y 2 hermanas. Sí. ¿Y ese camping dónde estaba? En Castelldefels. Era algo tan absurdo como que veraneábamos en un camping que estaba a 15 kilómetros de Barcelona,
Pero eso en aquella época se hacía mucho, porque además nos instalábamos allí y el padre de la familia, porque la madre no trabajaba, el padre de la familia subía y bajaba, que decíamos nosotros, iba a trabajar a Barcelona y volvía por las tardes y nosotros mientras tanto nos quedábamos en el camping. Era así de absurdo, pero estas eran nuestras vacaciones. Y yo, a pesar de que estábamos a 15 kilómetros de Barcelona, bueno, no sé cuánto está Castelldefels, si no está a 15 estará a 25, yo siempre tenía la sensación que eso era veranear, eso era maravilloso. Estabas en el Caribe. Estaba en el Caribe. Yo se lo cuento a veces a mi hija ahora y le hace como gracia, ¿no? Pero es así, o sea, veraneábamos. Luego, en la última parte del verano, ya cuando mi padre tenía vacaciones y sobre todo ya cuando tuvimos la caravana, atábamos la caravana y nos íbamos a recorrer España, ¿no? Pero eso era ya la última parte, ya era cuando mi padre tenía vacaciones, que eran los 15 días que tuviera o los 20, que eso ya era más tirando hacia agosto, finales de agosto, pero el grueso de las vacaciones era a 15 kilómetros de casa. Que además recuerdo perfectamente porque había un día que era el 16 de julio, que es el día de Santa Carmen. Y mi abuela se llamaba Carmen, mi hermana también, y mi abuela se llamaba Carmen. Entonces teníamos que abandonar el camping para bajar a comer a Barcelona porque era el Sant de la Yaya. Entonces era un día terrible porque era horroroso, tenías que vestirte. Hacía un calor en Barcelona imposible. En aquella época ni te hablo ni de aires acondicionados, ni te hablo ni en el coche, evidentemente, ni en las casas, ¿no? Entonces para nosotros aquel día era una tortura. Y la familia, bueno, con mi hermana ahora, lo recordamos muchísimo el día del santo de mi hermana por eso, porque era una tortura. En tu caso, de los largos veranos de la infancia, se cumple al pie de la letra. Para mí sí. Y además, no sé si he sido una buena o una mala estudiante, he sido una estudiante que siempre he ido pasando, con lo cual nunca me ha quedado nada para septiembre. Con lo cual, en San Juan se terminaba, tanto cuando iba al colegio, cuando después fui a la universidad, en San Juan se terminaba y luego ya volvía en septiembre. Eran los largos verano y de playa. Yo no concibo el verano sin la playa. Entiendo, por lo tanto, que no tenías deberes, no hacías la siesta. Los cuadernos, tampoco. No, la siesta nunca he tenido. Ahora sí por el horario. Sí, ahora sí por el horario, pero nunca he tenido interés en hacer la siesta. Ahora no me toca otra. No. Deberes teníamos cuadernos, aquellos que te ponían en el colegio, que no lo pongo, o sea, ahora no recuerdo si los hacíamos todos el último día o de vez en cuando los hacíamos, pero como tanto mi hermana como yo íbamos pasando, tampoco no teníamos esa obligación ni de tener un refuerzo en verano, ni nada de eso. Nada. ¿Era mayor o más pequeña? Es mayor. Pero no llega a 2 años más que yo. Son 22 meses, me parece que nos llevamos, con lo cual siempre hemos ido muy juntas. Desde pequeñas nunca hemos notado esta diferencia de edad. ¿Teníais pandilla en el camping? Teníamos claro. Pandilla en el camping, que no te lo pierdas, que no la veíamos más que en verano. O sea, había algunos que sí, que los padres tenían relación, entonces de vez en cuando, a lo mejor en invierno nos veíamos, pero el grueso de la pandilla mayoritariamente nos veíamos en verano. ¿Y ya nunca más? Ya nunca más. Por lo que cuentas, me imagino, primeros amores de verano también ahí. No te creas. Yo creo que éramos tan gamberros y éramos tan chicos todos, tan gamberras y tan chicos, que tampoco recuerdo yo. Sí es verdad que había extranjeros en el camping, había muchos holandeses en el camping, y era la época también que los holandeses, el Ajax, jugaban en Barcelona. Entonces, bueno, sí, ya, pero eso ya era cuando éramos un poquitín más, 14, 15 años, entonces sí que tonteábamos algunos. No sé si, yo no lo llamaría primeros amores, pero sí lo llamaría, bueno, el tonteo de verano. Y primeros tonteos. Y si era un extranjero, pues todavía mejor, ¿no? Era como más exótico. Sí, alemanes y holandeses en esa época. Sí, mucho holandés. Yo sobre recuerdo todo en Cataluña. Muchísimo holandés, que hacían muchísimo camping, además los holandeses. Bueno, vamos entonces a cosas más concretas. La música. Seguro que hay o alguna canción que te suena más a verano que otras cosas. Pero esto es más de mayor que de... Pues de mayor, no me importa, ¿eh? De mayor, vamos, los veranos duran hasta ayer. Vamos, y espero que este verano sea también este verano. No, pero yo al final la música del verano la asocio mucho, y vuelvo a donde empezaba, a la nit de Sant Joan. La música de la verbena y la música de bailar, la música que te alegra. O sea, no tengo banda sonora específica del verano, porque en aquella época, incluso cuando era más pequeña, no existía ni el radio cassette, era la radio, lo que sonaba en la radio. Y luego ha sido música que te pone de buen humor. Esta mañana, por ejemplo, con Sastre, a las 6 de la mañana, la música que ha puesto, y además era un grupo catalán, y hemos dicho eso precisamente, ¿no? Que olía ya a verano, que olía a playa. Pero no hay ningún tipo de música que me traslade. Bueno, a ver, sí, te voy a decir... No, te Marcos los diablos. No, pero por ejemplo, cuando yo iba a las discotecas, la Dolce Vita, por ejemplo, pero estos son ya que me recuerdan a algún verano ya con mi hermana y mis primas y mis amigas en Playa de Aro, ya es diferente, pero siempre asocio la música alegre al verano. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got
right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita, with lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita, nobody else than you. It's all a start, together in our love again. Another life before we drown in darkness. Say you never leave me now. Say you're gonna love me now. Podemos seguir por ese verano en el que por primera vez hiciste lo que realmente te dio la gana. Pues lo sé perfectamente, que ese sí fue el verano de nuestra vida, y lo digo de nuestra porque fue el verano de nuestra vida, de mi hermana, de una de mis primas y mía, que siempre íbamos juntas a todas partes, y nos dejaron una casa en Menorca con un coche durante un mes. Yo tenía 18 años, mi hermana tenía 19 y mi prima tenía 20. Qué regalazo, no, al revés, ¿eh? 18, 19 mi prima, 20 mi hermana. Eso fue el verano de nuestra vida. Eso fue el verano de nuestra vida. O sea, lo tenemos mitificado ese verano. Salíamos las tres solas, por primera vez durante tanto tiempo, en una casa, con un coche. Hicimos enseguida además una pandilla cuando llegamos a Menorca, y ese es, yo creo que adoro tanto esa isla a la que vuelvo, y ahora mis veranos más recientes están muy, muy vinculados a Menorca. Bueno, incluso con mis padres también íbamos, quizá no tanto, pero ahora mis veranos muy recientes están muy vinculados a Menorca, y yo creo que es que yo soy muy feliz en esa isla, soy muy feliz, y fui muy feliz en un momento determinado de mi vida en esa isla. Oye, ¿y ese verano de tu vida no tiene banda sonora? Pues no me acuerdo. No me acuerdo, pero serían las canciones que sonaban en las discotecas entonces. Yo tenía, pues debía ser el 80, el 79 o el 81, no me acuerdo. Pero no, te voy a decir una cosa, soy muy mala para recordar ni libros que he leído, ni música que escucho, o sea, soy fatal, pero tenía la música que sonara en aquel momento en las discotecas, porque eso sí, ahí sí que íbamos todas las noches. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia m'è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Entonces bailonga mucho. En aquella época sí, en aquella época sí. Nuestra vida era discoteca, dormir, playa, dormir en la playa, comer, siesta, allí sí que había siesta, volver otra vez. Y esa era, sí. ¿Y bebida de verano? Bebida de verano en Menorca la Pomada. Y yo no era de beber mucho. Eso ha cambiado con los años. Pero yo no era de beber mucho. Tomaba cerveza, pero lo que se llamaban combinados nunca me habían gustado especialmente. En Menorca sí, el gin xurigué con cas de limón sí, pero no bebía mucho. No, cerveza, supongo que mucha cerveza. Ya sé que me has dicho que no eres de recordar ni libros ni nada, pero cuando eras pequeña, ¿tú, por ejemplo, eras lectora? Sí. Las que devoraban, me imagino que sí, y en verano tenías más tiempo. Sí, pero yo soy de la lectura de Enid Blyton, de Los Cinco, de Las Torres de Mallory, de todo eso. Con lo que vas, claro. Sí. ¿Y no te peleabas con tu hermana para ver? No, porque mi hermana nunca ha sido muy lectora. Es ahora, mi hermana lee ahora mucho más de que cuando era pequeña. No nos peleamos. Y yo guardé esos libros porque quería que mi hija se aficionara a la lectura con esos libros. Y claro, cuando tocó el turno de que ella los leyera, primero yo cogí uno y dije, esto no tiene un pase. Esto no se sostiene. ¿Cómo podía gustarnos esto? Lo de Los Cinco, ¿te acuerdas? Sí. Los Cinco que comían pastel de ruibarbo y tomaban bebidas cerveza de jengibre. Cerveza de jengibre y bebidas de grosella. Y dices, ¿perdona? Pues esas son las lecturas de mi verano. Y luego cómic, el Cavall Fort. En mi casa siempre me compraban el Cavall Fort. Mucho TVO. Sé que eran más de chicas, que no me acuerdo de los títulos, pero Marcos... No era Piluca. No me acuerdo. Bueno, mucho TVO y mucho cómic, eso sí. Sí. Poca tele, muy poca tele.
Nunca el verano ha estado asociado a largos momentos de televisión, quizá porque en el camping había una tele muy pequeñita que la poníamos para las noticias, y luego también en mis veranos, tanto de adolescencia, cuando he viajado porque he estado fuera del país, o cuando, pues eso, incluso en verano, cuando estoy en Menorca ahora, la tele es un instrumento que está allí y que, bueno, pongo para ver noticias y eso, pero no vinculas para nada, decir, para bueno, nada, pues para seguía nada. una serie, me reunía... Sí, esas películas, esas tardes mirando no sé qué, no, para nada. Seguir deporte, que hay mucho acontecimiento deportivo vinculado al... Sí, y eso también me suena mucho a verano, ¿ves? Eso me gusta mucho. Yo un verano de Mundial, o un verano de Eurocopa, o un verano de Juegos Olímpicos, pero eso también desde pequeña, pues siempre me ha gustado mucho el deporte, menos practicarlo que verlo, pero sí vinculo mucho, y a mí un verano de Mundial, esos momentos de reunirte con gente en una terraza, con cervezas, eso es fantástico. Me recordaba, Isaías me hablaba de que, y era él entonces todavía muy pequeño, se acordaba perfectamente de Montreal 76. ¿Ves? Claro, yo me acuerdo perfectamente de la final del Mundial entre Argentina y Holanda, que yo creo que fue en el 78, ¿ves? Fue en el 78 la final del Mundial de Argentina y Holanda. Recuerdo perfectamente, la vi en el camping, es que me acuerdo perfectamente dónde la vi, y que ganó Argentina, que fue cuando Videla, sí, 3-1, 4-1, 3-1 o 4-1, 3-1, sí, estaba Neskens, jugaba Johan Neskens, que me acuerdo perfectamente de esa final. Entra Luque, enganchó para Kempe, peligro, tiro, gol. ¿Y el cine? El cine en verano, antes de irnos al camping, nosotros vivíamos muy cerquita de la Gran Vía de Barcelona con mis padres, y había un cine que se llamaba el Cine Rex, y había aire acondicionado. Y entonces íbamos mucho al cine para estar frescos. Y habíamos visto, le llamaban Trinidad, le seguían llamando Trinidad. Todas las películas de Bud Spencer y Terence Hill, porque a mi padre le gustaba mucho, a nosotras nos gustaban un poco menos, pero como se estaba fresco en el cine, llegaba mi padre de trabajar y decía, vamos al cine, venga, pues vamos al cine. Y nos íbamos al Cine Rex, que además solo teníamos que cruzar la Gran Vía. Pero tampoco. ¿Sabes qué pasa? Que el verano de mi infancia ha sido o en el camping o itinerante, con la caravana detrás, itinerante. Después he estado en Menorca, después he viajado ya mucho. Yo cuando empecé a trabajar y he hecho mis veranos de viajes, que además duraban 5 o 6 semanas, me juntaba días, el cine quedaba aparcado, eran otras cosas lo que... Y además en verano a mí me cuesta mucho meterme en un cine, a pesar de que haya aire acondicionado, porque la vida fuera es tan buena, pasan tantas cosas buenas fuera del cine, que ya en invierno ya me meteré en el cine. Pues volvemos a los viajes. Nos has hablado de ese de Menorca, en el que fue el verano de tu vida. ¿Qué otros han marcado tus veranos? Yo he viajado mucho con mochila. Yo viajé con mochila muchísimos años. Yo he hecho casi todo África con mochila. Me he hecho todo Centroamérica, desde Belice hasta saliendo por Cuba. Es que he viajado muchísimo. He sido una gran afortunada. Además mochilera, que es mochilera. Cuando tocas el terreno. Yo dejé de ser mochilera, recuerdo perfectamente, en el aeropuerto de Quito. Es que me acuerdo perfectamente, sentada en el aeropuerto de Quito con el grupo, llevamos 4 amigos, y me senté, ya volvíamos y dije, el año que viene, este es el último año que yo voy con mochila. Yo a partir de ahora solo viajaré donde pueda ir con una Samsonite con ruedas. Esa fue mi frase. ¿Y eso por qué? Pues porque llevábamos muchos años de mochileros, porque ha sido una manera maravillosa de viajar, maravillosa de viajar, pero cuando ya llevas muchos años y pasas por delante de los hoteles de lujo y tú te vas a dormir a un sitio cutre y dices, algún día yo querré ir a uno de estos sitios, aunque sea pasar 2 noches, ¿no? Y entonces ahí me acuerdo que dije, y el año siguiente además coincidió que yo me quedé embarazada en verano, nos fuimos a Estados Unidos. Ahora, eso sí, con una autocaravana. No podíamos ir de una manera normal, no podíamos ir a hoteles, no. Alquilamos una autocaravana y nos hicimos toda la costa este desde Nueva York hasta Canadá en autocaravana. Qué bonito, ¿no? Sí, pero hicimos también Sudáfrica en autocaravana, esto antes, en la época del apartheid, y fue también una experiencia bestial recorrer todo Sudáfrica, un grupo de 4 blancos españoles en una autocaravana, entendiendo, porque era imposible entender, ¿no? Pero campings para blancos, campings para negros, tiendas para blancos, tiendas para negros, y sí. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder
about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder. La verdad es que yo las experiencias de los viajes para mí han sido todas maravillosas. Y los viajes entiendo que han sido siempre en verano. Me hablas de viajes largos. No, siempre ha sido en verano porque yo por mi profesión, y además como siempre he estado en antena, o en la televisión o en la radio, solo he podido hacer vacaciones en verano. Yo no he podido hacer vacaciones en ningún otro sitio. Yo me acuerdo que la gente me decía, te vas a tal sitio, a la India, te vas a la India en el mes de agosto. Y decía, sí, me da igual que estén a 50 grados, yo solo puedo ir en el mes de agosto. Por eso yo tengo viajes pendientes, por ejemplo a la Patagonia, porque es un viaje que tienes que hacer en invierno, aquí, y yo no puedo. Entonces, bueno, pues me quedan viajes pendientes, pero yo un poco el gusanillo del viaje también lo tengo ya un poco amortiguado, porque he viajado mucho afortunadamente. Oye, ¿y tu primer trabajo de verano? ¿Lo recuerdas? No he tenido trabajo de verano. No me lo puedo creer. Sí, créetelo, porque yo empecé a trabajar en serio cuando estaba en cuarto de carrera, que tenía 19 años, a punto de cumplir los 20. A ver, yo empecé en TV3 en el 84 y yo tenía 20 años, con lo cual empecé en Cataluña Radio un año antes, que tenía 19. ¿Y tu primer trabajo fue con 19 años en Cataluña Radio? En Cataluña Radio. Por eso no he trabajado nunca en verano. Ya sé que quedo muy mal diciendo esto, pero no. Bueno, pues yo creo que ya queda que me cuentes el verano de 2020. Tía. Yo me he perdido la primavera. Nos la hemos perdido todos. Si vivimos en una ciudad nos la hemos perdido más todavía. Yo tengo mi segunda casa, yo vivo en Madrid, pero tengo mi segunda casa en el Maresma, en una zona de Barcelona. Nacieron las calas, que son esos lirios blancos tan maravillosos, y ya no están. Los cortaron y ya no están, no los he visto. Ayer me mandaron una foto de mi jazmín, que está impresionante, y seguramente cuando yo pueda ir a mi casa ya no tendrá tantas flores ese jazmín, ¿no? Entonces tengo una sensación de haber perdido una parte de nuestra vida, y yo entiendo que a la gente joven le dé un poco igual, pero yo empiezo a pensar que estamos en un momento, en una edad que, perder una primavera es jodido, porque no sé cuántas primaveras más tendremos, ¿no? Entonces yo, que ya he perdido o que ya hemos perdido esta primavera, yo no quiero perder el verano. No podemos. A partir de una generación no podemos perder el verano. Por favor, que nos dejen este verano. Entonces, para mí el sueño de este verano, el verano de 2020, pues eso, lo imagino comiéndome un trozo de melón o tomándome una pomada en el porche de casa. Ojalá. Pues ojalá. Gracias, Ángeles. Gracias. I'm on my way out the door. Don't know where I'm going, but I know for sure I got the bug. En la cadena SER, Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. Find my slice of heaven, my place in the sun. I'm on my way. Fire away, it's a brand new game. I'm on my way. There's room to grow. I'm on my way. This is my time to shine. I don't know where I'll take the dare. Here I go. My sights are set, it's in the air. Got a one-way ticket to anywhere. I'll spin the wheel, got no doubts where it's gonna lead. I'm about to find out. I'm on my way. Fire away, it's a brand new game. I'm on my way. There's room to grow. I'm on my way. It's my time to shine. I don't know where I'll take the dare. Here I go. The time to take is mine. Shaking off the past and walk the line. My heart will always hold a place for you. And holding on is something, it's all I can do.
game is called, the crowd is gone. My debts are settled, my sins are paid, and you are my sunshine is on the radio. I don't know where I'll take the dare, here I go. I'm on my way, far away, it's a brand new game. I'm on my way, there's room to grow. I'm on my way, 'cause it's my time to shine. I don't know where I'll take the dare, here I go.